Hola amigos de Contexto. En esta ocasión queremos volver sobre el tema de la mujer, sus derechos y su situación en el país, principalmente respecto a pues la ley del aborto, que tenemos tanto tiempo ya con este código penal parado, precisamente porque no se quiere aprobar esta ley, como incluso el mismo presidente de la República ha manifestado del aborto, haciendo excepciones en 3 ocasiones: cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el feto no puede vivir fuera del cuerpo de la madre, o sea que como quiera va a morir, o si este embarazo ha sido producto de una violación o incesto. Sabemos que solo 3 países en el mundo no aprueban el aborto en estas 3 causales, entre ellos el Vaticano, El Bueno, el Salvador. Vaticano no es un país, Bueno, pero es uno de los que es un menciona estado. un estado. Estado pedazo de una ciudad. Chile ya lo aprobó en Sí. las 3 causales, que era uno de los que no los aprobaba. Y lo que más nos preocupa a nosotros, los dominicanos, es que el 10% de las muertes de maternidad son por abortos mal practicados. La clase más desposeída es la que más sufre este problema, porque las clases altas pues buscan la forma de hacerlo, mientras que las niñas que les pasa esto, que no tienen los recursos, pueden morir en el intento. Esto es la verdad que muy lamentable. No solamente en este caso, el derecho de la mujer tiene que ser protegido y enaltecido, porque yo me pregunto si el médico que tiene un juramento hipocrático, como ellos le llaman, de salvar a un enfermo en todas las circunstancias, entonces si la madre va a morir por mantener un embarazo, si no es este caso uno de los que tiene que salvar a la madre, que puede ser que tenga otros hijos y que la necesiten. Bueno, los derechos de la mujer han sido durante toda la historia pues ganados a mucha fuerza, mucha pelea. Pues fue el otro día relativamente en la historia que la mujer pudo votar, y como jefa de familia, como es en muchos casos lamentablemente en nuestro país, todavía no se reconoce el valor real del derecho y el valor de la mujer, cuando hasta hace poco no podía firmar pues cuestiones de su dinero cuando era casada, sin que el marido lo aprobara. Esto son cosas que van cambiando, pero la verdad es que todavía nos falta mucho en cuanto a los derechos de la mujer. Para hablar de este tema, no hay una persona más idónea en este momento en nuestro país que la ministra de la Mujer. Janet Camilo está con nosotros para hablar de cuál es el avance, cuál es la situación y qué se está haciendo en el Ministerio de la Mujer respecto a sus derechos, a nuestros derechos. Bienvenida, Janet. Bueno, pues para mí un placer estar aquí, Mónica, Pablo, un placer compartir con ustedes y pues hablar de estos temas que son precisamente los temas que necesita la población debatir, escuchar opiniones y al final llegar a decisiones importantes que puedan viabilizar los derechos para todas y todos en igualdad de condiciones. La verdad que ha sido largo esta discusión, Julio, y no le veo el fin tampoco. Sí, puede tener un fin con una decisión del Congreso. Claro, pero no Pero, pasa. pero evidentemente que el tema de el Código Penal, porque no es una ley de aborto lo que estamos discutiendo, es la inclusión dentro del Código Penal de 3 causales en las cuales se pueden practicar, previo el experticio de médicos, ese tipo de abortos, vamos a llamarle terapéuticos, y en el caso de las violaciones y los incestos, de embarazos no deseados y obligados. Eh, Evidentemente, este sería un primer paso, lo que entiendo yo, porque el derecho al control de su cuerpo por las mujeres es una condición fundamental de la igualdad de la mujer. Tenemos que la mujer gana menos que los hombres. El problema salarial para un mismo puesto y una misma calificación de la mujer es terrible. No aquí, en el mundo entero. Hay países donde es más grave y donde menos grave es. El problema de los abandonos de hogar, Sí. de parte de la paternidad y de los niños que solo lo cría la madre, es decir, que no han conocido nunca a un padre.
y la responsabilidad que asume la madre. Es decir, hay algo quizás en la naturaleza, es decir, el hecho que la mujer lleva dentro de su vientre la concepción de la nueva vida, hace que su actitud hacia un niño no pueda ser, es casi inexistente el abandono del niño por parte de la madre, Sí. pero por parte del padre es Enorme. enorme. Y como esos, hay muchos otros problemas de igualdad salarial, problemas de derechos, por ejemplo, de maternidad, cuando está trabajando. Hay casos de despido por embarazo. Hay toda una serie de problemáticas que hay que abordar como sociedad. Recientemente, en España, un país muy cercano a nosotros, o nosotros a ellos, hubo una cosa inaudita, fue una huelga de mujeres. Y una huelga que se cumplió. Es decir, masivamente las mujeres no fueron a trabajar. ¿Por qué? Por el derecho a la igualdad, el derecho al control de su propio cuerpo, etcétera. Pero es una sociedad donde tiene mucho más derechos que aquí. ¿Aquí en qué estamos en este nivel de conquista de derechos y luchas de la mujer? Apenas en el año 1982 el Estado Dominicano pues consagró a través de un decreto pues un organismo de adelanto para los derechos de las mujeres, como fue la Dirección General de Promoción de los Derechos de las Mujeres, que su primera directora fue doña Marta Olga García, que hasta hace poco fue pues parte de las altas cortes, siendo jueza de la Suprema Corte de Justicia. Pero en ese mismo proceso 82-86 se logró una modificación al Código Civil Dominicano, donde por vez primera la mujer tenía la capacidad de abrir cuentas bancarias. Dios mío. En el 82-86, la reforma al Código Civil que se dio en ese momento, Y antes no tenía, Pero para yo abrir una cuenta bancaria, Julio, tenía que ser a nombre Pero tuyo como mi espérense, esposo. O sea, la mujer no espérense. podía Es que tener la capacidad de ella cuando era per se, casada. cuando era casada a nombre del esposo. Entonces, o a nombre del papá estaba la cuenta bancaria, pero ella no podía abrir no ir a un banco comercial. En el 82. En el 82 no podía hacerlo. Apenas la reforma que se hizo en ese periodo 82, 84, Pues yo no conozco 86. a mi mamá hacia Cheque, Pero en los esa años misma 70, reforma- era viuda. Sí. Pero era viuda. Y en esa misma reforma Sí, mi mamá hacía cheque, pero también de la cuenta de tu papá, a lo mejor era de la cuenta de mi tu papá, ella podía firmar, pero esa cuenta estaba a nombre de tu papá. Entonces ella era como parte de esa cuenta, pero también en esa misma reforma se le dio capacidad para tener domicilio profesional. O sea que hasta el 83, 84 las mujeres no tenían capacidad de graduarse en universidades y bueno, y abrir sus propios domicilios profesionales. Y en esa misma reforma también se contempló por primera vez lo que es la patria potestad. Hasta ese momento solamente el hombre tenía derechos sobre los hijos e hijas. La mujer era un vientre. Entonces en esa reforma se creó la patria potestad compartida. Fue reforma al Código Civil. Al Código Civil Dominicano. Pero estamos hablando que todo eso fue en En ese el 82. gobierno 82, en ese Jorge periodo. Blanco. Eso fue cuando Salvador Jorge Blanco. Y el Congreso que estaba en ese momento, 82-86, fueron, que para mí fue uno de los periodos de mayor reforma legales, de transición hacia lo que es el camino hacia la igualdad. Pero miren, si vemos más atrás, en el año 50, es que por primera vez la mujer aparecemos en el Código Laboral como sujetas de derecho laboral. O sea, hasta el año 50 cualquier persona podía ser el empleador, pero no nos podíamos exigir derechos. ¿Por qué? Porque no teníamos, se nos podía violar lo que era el salario, se nos podía decir, bueno, tú vas a trabajar de tal hora a tal hora y no podía tener reclamo ella porque ella no aparecía como sujeta laboral. Y en el 52, 2 años después, pues logramos una reforma a ese mismo código laboral para introducir por vez primera los derechos para las mujeres en el ámbito laboral cuando tenían un embarazo y por ende a partir del 52 se le inició en el mundo laboral a otorgar la capacidad de que ellas tuvieran ese descanso por el tema de embarazo, que era al principio eran pues una semana. En el año 90 en el año 91 eran unas semanas, no una, 2 semanas, En eran el 15 días. 91. En el año 90, El nuevo en los código, años sí. 90, con el nuevo código, la reforma laboral, es que se establece lo que tenemos ahora de los 3 meses, en pocas palabras, con una licencia pre y postnatal. Y apenas hace 3 años Qué se poco. negoció Sí, de una 12 semana más hay ahora, semanas creo. a 14 Sí. semanas y en el año pasado comenzó a ser real a través del Ministerio de Trabajo, pues que ya con una negociación tripartita entre el sector laboral, que estamos hablando, el Estado,
la parte de los empleadores y los empleados, que representan la parte, la mesa tripartita de negociación en materia laboral en Estado Dominicano. Logramos las 14 semanas con un apoyo de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que nos ha dado seguimiento y que tenemos varios convenios en el ámbito laboral, como es el convenio 100, como es en el convenio 186, el que establece y que aquí fue 14 semanas ratificado. son poco menos de 4 meses. Son Sí, un poco menos. Poco menos. Está pendiente, que ya ha sido ratificado por el Congreso en materia laboral para favor de las mujeres, el trabajo doméstico, que aunque fue ratificado por el Congreso, pues todavía no se le ha buscado la salida, y estamos en eso. ¿Para qué? Para que las mujeres y los hombres que ejercen la labor del servicio doméstico puedan ser sujetos de derecho. Hemos logrado avance, ya se le paga, reciben algunos de los beneficios laborales, pero no en el sentido amplio. Reciben mínimo no se le vacaciones, aplica. reciben No. vacaciones. Sí, reciben vacaciones y el sueldo, y el de seguro, sí, se puede los con seguros, SENASA, sí. exacto. Entonces, pero Eso es estamos trabajando, es un una gran gran logro, se han sí. logrado, por eso digo que hay logros. O sea, Sí. todavía faltan brechas, la brecha todavía no se ha cerrado, persiste la desigualdad salarial, pero esta desigualdad salarial ya no es como hace 20 años atrás. El Banco Central, que es quien nos da pues esas estadísticas y nos refleja el porcentaje, nos habla que sobre un 20 y un 23% es la brecha salarial actual. Hay mucha gente, un 20-23. Es mucho. Hay mucha gente que duda que eso existe, porque dice, no, pero mira, Janet, tú eres ministra, tú ganas igual, o te pueden decir a ti, tú trabajas en televisión, tú ganas igual. Es que la realidad de la mayoría, cuando vamos y vemos el tema de las personas que tienen un empleo formal, la verdad es que las mujeres en el empleo formal seguimos siendo las que ganamos menos por la igual labor. Sí. Pero ojo, algo importante, también las mujeres somos gran parte del mercado informal. O sea, nuestro mayor nicho es el mercado informal, y dentro del mercado informal, el área de los servicios. Y la robotización, la robótica, la sistematización técnica y científica que se están dando está haciendo más hincapié en la cadena de los servicios, achicarlo. Sí. O sea, servicios que habían en esa cadena 5 personas, de pronto viene una computadora y elimina 3 manos de obra y se queda en 2, que esas 2 van a manejar esa computadora. Y esos 3 eran parte del servicio, esas 3 empleos. ¿A quién está afectando mayoritariamente? Bueno, se dice con estadística que de esos 3 personas que han sido desempleadas, 2 son mujeres. O sea, ahí las mujeres pues tenemos un gran desafío, que es trabajar en la informática, en la TIC, en la tecnología. Y eso es importante. Actualmente tenemos la reforma del Código del partido político, que fue aprobada. Claro, hay desafíos, ahí dimos un paso de avance. Sí, se puso la cuota. Janet, claro. Nos vamos a ir a la pausa. Y cuando vengamos, también me gustaría saber si tenemos estadísticas sobre mujeres que entran a la universidad, mujeres graduadas, analfabetismo en mujeres, y cómo estamos en esa parte antes de entrar en todo lo que es la reforma del nuevo Código Penal. Así que volvemos con todos estos datos. Bien, amigos, continuamos esta importante conversación con la ministra de la Mujer, Janet Camilo, sobre el estado general de la situación de los derechos de la mujer en la República Dominicana y en particular un interés marcado que tenemos sobre el tema del Código Penal y los 3 causales que han sido propuestas por las autoridades y ha sido rechazada en 2 ocasiones por el Senado, creo que lo ha rechazado, aprobado por la Cámara de Diputados y que ha sido vetado inclusive por el presidente de la República el no incluirlo, y hay un debate entre algunas comunidades de tipo religioso y diríamos los defensores y las defensoras de este derecho fundamental de la mujer. Tu pregunta anterior... Yo le preguntaba a Janet cómo estamos en las estadísticas y si existen, Janet, en cuanto a mujeres, por ejemplo, que están alfabetizadas versus hombres, mujeres graduadas de la universidad y en maestrías, ese tipo de cosas, la especialización de la mujer en nuestro país, ¿cómo está? Bueno, recientemente el Ministerio de Educación Superior presentó un estudio que realizó, donde establece que el 65% de las aulas universitarias son mujeres y que en ese mismo porcentaje de un 60 a un 65 están pues las opciones de maestrías
incluyendo las becas que dan para el Estado Dominicano para ir al exterior, pues en su mayoría, sobre un 60%, son mujeres. O sea las que eso están se optando reflejará en el futuro y que tienen buenas cercano. calificaciones para ello. Eso, eso estamos caminando para que se refleje y pase de las aulas entonces al mercado laboral, porque Y a la muchas de vida. esas, y a la vida, Claro. muchas de esas mujeres pues se gradúan y luego se gradúan de esposas Sí. y cuelgan los diplomas. Entonces ese es el tema de Eso que pasa mucho podamos, todavía. exacto, que se pueda gravitar entre la vida profesional y la vida privada. No estamos pidiendo que dejemos de casarnos, sino que el hombre Se integre más a las integre labores más a de la los vida hijos. familiar, sobre todo la agenda del cuidado, Claro. que tú no estás ayudando a tu esposa, tú estás compartiendo Claro. el rol de ser parte de la crianza de los niños y niñas que has producido y también de un hogar que estás formando. Yo creo Entonces, que ha en ese cambiado, sentido ha con los cambiado, jóvenes. pero todavía se necesita más. Cuando un hombre cocina lo aplaudimos, cuando Sí. un hombre limpia un día, ay, pero mi marido limpió. Sin embargo, nadie dice eso, que lo hacemos casi todos los días las mujeres. Nadie nos espera a la casa para decir, qué bueno cocinaste hoy. Tiene que ser un plato muy gourmet, como dice un amigo mío, fuera de la bandera de todos los días para que te digan en tu casa, qué bueno tuvo la comida. Pero bien, O eso ha sido quizás, parte de la Más agenda del allá, cuidado. los servicios domésticos Sí. externos, un 99% son Son mujeres. Sí, y además No son hombres. el hombre hasta para planchar su propia camisa, o sea, todavía no entiende que eso puede ser parte de su agenda cotidiana. Bueno, pero avanzamos en ese sentido. Las mujeres estamos empoderándonos, estamos capacitándonos porque queremos ser parte de la agenda del mundo público. Y en ese sentido, pues también hemos avanzado en lo que es el mundo empresarial. Y pues también estamos ocupando posiciones en las empresas de alto nivel. Todavía los techos de cristales hay que romperlos. Sí. Todavía estamos hablando que en el mundo laboral y en el mundo empresarial y en el mundo político y por ende en el Estado Dominicano la mayor cantidad de mujeres no somos ministras. Estamos en niveles de medios hacia abajo. Entonces esa es la tarea, seguir empoderándonos para participar en el ejercicio público, tanto empresarial, político, como de cualquier asociativismo, para tener entonces capacidades y poder llegar a los espacios de toma de decisión. Y en ese sentido, el Ministerio de la Mujer, el Estado Dominicano, pues llevamos campañas de empoderamiento para que las mujeres pues salgan de esos techos de cristal, los rompan y comiencen a ser protagonistas, que escribimos todos los días las historias en República Dominicana, la historia dominicana. Mira, algo muy importante de estos 6 años del gobierno del presidente Danilo Medina es el acceso al crédito. O sea, nosotras las mujeres que tenemos pequeñas empresas, pequeños negocios, se nos hace muy difícil, la mayoría de las mujeres pobres, pues acceder al crédito. Entonces la democratización del crédito ha sido importante porque, por ejemplo, con Banca Solidaria, la mujer no necesita tener un inmueble. La mayoría de las mujeres pobres pues no tienen con qué ir al banco a poner en garantía. Sí. Exacto. Entonces ese sistema de Banca Solidaria, que no fue creado para las mujeres, sin embargo, lo dice la misma directora y ahí están las estadísticas de Banca Solidaria, que la gran cartera de Banca Solidaria, sobre el 67% también son mujeres que han llegado al acceso. Y algo importante, pagamos. Sí. ¿Qué significa? Que el retorno de todos esos préstamos ha sido 100%, dicen las estadísticas de Banca Solidaria, y esas mujeres han podido reenganchar otros préstamos. Entonces, el acceso al crédito ha sido importante y es importante para que las mujeres puedan deprender en ese piso pegajoso, para deprender hacia ser parte de su propia negocio, de ser creadoras, innovadoras, pero también a la vez ellas producen empleo en el entorno. Sí. La economía familiar en República Dominicana es muy latente, está muy viva. Estamos hablando que una mujer que abre un salón le da empleo a su entorno, sea la que limpia, la que peina, la que esto. Una mujer que pone una panadería, que pone un restaurancito, un negocito, un colmadito, siempre genera también otro empleo. Estos préstamos de Banca Solidaria entonces están dominados por las mujeres por las estadísticas, o sea que somos más emprendedoras y además pagamos. Sí, sobre todo pagamos más y se está trabajando el emprendedurismo sobre eso. Entonces, Janet, a pesar hay políticas en el Estado precisamente dirigidas que el viceministerio de MIPYMES, por ejemplo, algo sorprendente y a mí me gustó mucho, hay un sistema ahora para alquilar apartamentos en MBA. ¿Verdad? Sí, Airbnb. Bueno, pues el viceministerio de MIPYMES tiene en Pedernales y en la zona fronteriza, fue a darle cursos para que las mujeres aprendieran a usar los celulares inteligentes y para que subieran esas páginas. Yo quiero que tú veas cómo hay muchas de ellas
alquilando sus casitas Sí, muy y que le han bien. pintado, le han arreglado Fantástico y están eso. alquilando habitaciones. Inclusive una decía, yo la alquilé completa y me fui donde la vecina a vivir. Sí. Bueno, esto se está haciendo del gobierno para que ellas también emprendan Muy bien. nuevos sistemas de hacer negocios que no implica lo tradicional, de tener que ir a la agricultura, de tener que ir pues a lo tradicional. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, el Viceministerio de MIPYME, de Industria y Comercio, está fomentando pues el uso de la tecnología para Además que aprenden precisamente la tecnología, que también es lo aprenden y hacen muy negocio importante. de ello, pero además la comercialización de su negocio. Muchas hacen anillos. Mira, este anillo, por ejemplo, es de un grupo de mujeres que lo Sí, hacen, me lo está regalaron. Mira qué lindo. precioso. Pues ellas lo tienen en internet ya. Óyeme, pero o eso sea es que una ya joya. ya ¿Y tú lo de puedes dónde son adquirir. estas mujeres? Estas mujeres son de San Pedro de Macorís. Dios mío, Y esto es ellas una tienen, belleza, ¿eh? pero yo Una fui a belleza, Higüey se el ve día pasado a dar finísimo. una charla y una compañera, una señora se me acercó para decirme que ella recibe lana desde fuera y que ella es la que hace y me enseñó todos los modelos. Ella diseña las rosas que se le ponen a los sombreritos para frío de lana, que son tejidos. Sí. Ella es que hace todo lo que es la decoración para los Para abrigos de zona lana. franca. Le mandan la lana y ella manda las creaciones. O sea, ella está importando su creatividad con la materia prima que le mandan desde otro país para que ella cree. O sea, que aquí hay muchas mujeres ya que están a través de la tecnología produciendo ideas, vendiendo sus Fantástico. ideas y también produciendo otro sistema de hacer negocios, que también es un tema que hablamos de Hay- emprendedurismo para las mujeres. Hay un tema que es muy recurrente en el país y es el tema del embarazo de adolescentes, Sí. de chicas, ¿no? Es un problema casi una epidemia, porque al no haber educación sexual en las escuelas públicas, al haber también una campaña contra los métodos anticonceptivos, y bueno, eso es algo que la naturaleza misma lo genera. Una chica entre 14, 15, 16 años fácilmente sale embarazada, no tiene forma de evitar ese embarazo. ¿Qué se está haciendo para combatir el tema? Porque una chica de 14 años que sale embarazada y tiene que tener un hijo, es una mujer, yo lo oí el otro día al presidente Medina diciéndolo, es una mujer destinada a la pobreza. Sí. Y una cadena de pobreza. Porque es que una peor. cadena que tiene que dejar los estudios, tiene que dedicarse a tener el niño, después que a los 15 o 16 años vuelve a salir embarazada y cuando llega a los 20 años tiene 4 o 5 muchachos. Esa cadena, diríamos, del embarazo adolescente y cómo genera empobrecimiento de la mujer, cómo lo aborda el ministerio y las otras entidades llamadas a interactuar en esto, sobre todo el Ministerio de Educación. Mira, nosotros tenemos como Estado pues una comisión que fue creada por el presidente Danilo Medina, que la conforman diferentes instituciones del Estado que tienen que trabajar en la intervención para la prevención y la atención del embarazo en adolescente. Esas instituciones estamos en el Ministerio de la Mujer, está el despacho de la Vicepresidencia, está el Ministerio de Salud Pública, está Educación, está el Ministerio de la Juventud. Entonces, hay un plan que terminó el año pasado, 2017, donde cada institución teníamos pues en ese plan responsabilidades, acciones y recursos económicos que poner para lograr esas acciones. Este plan el año pasado, 17, pues ha sido evaluado. En este año ya estamos trabajando esa evaluación para hacer el nuevo plan de prevención, se llama PLANEA, Plan de Prevención de Embarazo en Adolescente. Muy importante. Y ese PLANEA, pues vendrá ahora, el nuevo PLANEA, para finales de este año, pues estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Planificación para un tema económico fundamental y de planificación, liderándolo el despacho de la Vicepresidencia. Estamos trabajando A pues, partir de las en ese escuelas, tema. ¿cuál es la plataforma? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, cada ministerio o cada institución que está en la mesa se le asignan responsabilidades de acuerdo a la temática de su propio abordaje. En ese sentido, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, pues tenemos ya hace 4 años un centro de prevención de embarazo en adolescente que se llama un Centro de Salud Integral para Adolescentes. Ese centro está en Los Prados y es un centro modelo coreano con cooperación de COICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, Sí. y ese modelo el año pasado fue reconocido por buenas prácticas y se nos aprobó el año pasado $5 millones para hacer un nuevo centro.
Ese nuevo centro será hecho en San Juan de la Maguana por el tema de que el sur profundo Sí, tiene una necesita, alta tasa claro. y la pobreza le inviabiliza desplazarse a grandes distancias. Entonces, ese centro será regional para atender Elías Piñas, San Juan, Barahona, Pedernales y la región del lago. Entonces, el que tenemos aquí actualmente, pues estamos hablando que en estos 4 años que tenemos trabajando con ellos, hemos recibido más de 25,000 jóvenes. ¿Y cómo los recibimos? Por cita. Los colegios hacen cita, los llevan allá. A partir de los colegios. A partir de los entonces, muy colegios, bien. desde los 12 años, Sí. trabajamos un trabajo basado en valores, trabajándole un proyecto de vida para el adolescente. Entonces, con ese enfoque trabajamos Fantástico. no solamente prevención de embarazo en adolescentes, sino que trabajamos los desórdenes emocionales como la bulimia, la anorexia, trabajamos violencia, le trabajamos su autoestima, trabajamos también el ruido, la juca, todos los vicios y en lo que hace un adolescente, reiteramos, trabajándole una cadena de valores y motivando al adolescente a hacer su propio proyecto de vida. El adolescente que no tiene un proyecto de vida, pues lo puede asumir la droga, la Eso, delincuencia. en el Ministerio de Educación hay una, digamos, hay una concentración del objetivo que Sí. es los adolescentes que a partir de primero bachillerato, diría yo, el nuevo primero que era el antiguo séptimo, Sí. podría hacerse mucho en términos de educación al manejo de la sexualidad y de la educación sexual. Pero se está impartiendo educación sexual en las escuelas. No, de manera formal nosotros no tenemos todavía en la currícula el tema de educación sexual, pero sí se está impartiendo educación sexual. ¿Y cómo se está impartiendo? Bueno, mira, en la intervención que se hace en las escuelas a través de las direcciones y de los distritos escolares, el Ministerio de la Mujer, Salud Pública, que tiene una red a nivel nacional de promotores de salud y que también tiene en los hospitales áreas específicas para trabajar con adolescentes, que trabajamos el tema de la prevención de embarazo, tanto en la planificación familiar como también ya con las niñas que están embarazadas, pues hacemos una labor de ir a las escuelas a dar charlas, a dar capacitaciones y a promover precisamente el tema de la sexualidad desde una visión de responsabilidad y de valores. Ahora, ¿qué nos falta? Precisamente pasar esa brecha de no tener en el sistema formalmente. Y de eso estamos trabajando con el ministro Navarro, pues lo que sería un nuevo paso hacia la educación integral con la perspectiva de género desde el respeto a la salud sexual de los niños y niñas, desde una visión de valores. Y le he dicho y le hemos negociado y estamos negociando en la mesa de comenzar este diálogo que se ha iniciado varias veces y que se ha roto, que tenemos que darnos el posible, no el ideal, pero negociar. Sí. Ambas partes, tanto la sociedad civil organizada como las Claro. iglesias, tendrán que perder algo. Sí. Pero lo importante es que no sigamos perdiendo a los Claro. niños y niñas en una desorientación y que el señor Google deje de ser el que los esté capacitando, Claro que o sí. YouTube. Entonces, en ese sentido, el Estado también tiene una responsabilidad y estamos aunando esfuerzos para que esa educación sexual se sistematice y sea parte de la currícula escolar. Nos vamos a la pausa, amigos. Volvemos. Nos acompaña Janet Camilo, ministra de la Mujer, y hablamos sobre los derechos de la mujer y todo lo que se ha conseguido y lo que nos falta. A pesar de que en el mundo y en nuestro país hemos adelantado mucho, vemos todavía casos como muy recientemente vimos que Arabia Saudita y Canadá han roto relaciones diplomáticas justamente porque una mujer saudí se proclamó y hizo valer sus derechos en las calles diciendo que la mujer tenía que ser respetada. La mujer fue pues apresada en Arabia Saudita. Y le dieron 10 años de cárcel y el gobierno canadiense se pronunció y dijo que esto era un abuso, que Arabia Saudita era signataria de los derechos humanos y que no podía hacer esto. Y la reacción de Arabia Saudita fue pues retirar los embajadores, tanto el de allá como el de Canadá, y no solamente eso, sino cortar los vuelos desde Canadá hasta Arabia Saudita. Es verdad que es un país musulmán
y que, pero Dios mío, que en esta época incluso haya pues estas retaliaciones, quitar una relación de gobiernos por esto. También escuché, no sé cuál es la certeza, de una noticia que hablaba del Japón, donde habían sido falseados unos exámenes de mujeres que optaban por especialidad en medicina. Y decía que lo habían falseado para que no tantas mujeres obtuvieran este título. De manera que las reivindicaciones de las mujeres, señores, todavía son difíciles. Entonces caemos en la aprobación del Código Penal. ¿Qué nos falta? Y que si es válido, Janet, hay una discusión y quisiera escuchar tu opinión sobre. Dicen las iglesias y muchos actores que no se puede aprobar esto en las 3 causales porque se van a colar muchos casos que no son de estos. ¿Cuál es tu opinión? Ya, el año 1997 se aprobó la Ley de Violencia Intrafamiliar, la reforma al Código Penal Dominicano. Y en ese mismo año, el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, creó varias comisiones de reforma a leyes. Una de ellas fue la que creó la Comisión para la Reforma del Código Penal y la Comisión para el Código Procesal Penal. Del 97, antes de salir en el 2000, él introdujo, depositó los anteproyectos del Código Penal y del Código Procesal Penal, como también de otras legislaciones, pero para hablar del Código Penal. El Código Procesal Penal se aprobó en los primeros años del 2000, pero el Código Penal, que es la materia sustantiva, o sea, claro, increíble. ¿Qué es lo que impone las sanciones? Aquí primero se aprobó el protocolo de aplicar un código y no la materia sustantiva, pero bien, porque el Código Procesal es eso, es el protocolo de cómo vamos a aplicar el Código Penal. Bueno, pero el Código Penal está pendiente y las mujeres tenemos 3 autonomías que lograr: la autonomía económica, que es empoderamiento económico, la autonomía del pensamiento, de la idea, o sea, que cada quien piense y milite y haga lo que entiende, y la autonomía física. Y en la autonomía física, la autonomía de pensamiento, logramos un paso ahora con la ley de partidos políticos, pero la autonomía física todavía sobre nuestro cuerpo, los hombres a través de diferentes manifestaciones de instituciones que existen en la sociedad quieren dominarnos y no permitirnos tener libertad sobre qué yo hago con mi cuerpo y qué yo decido con mi cuerpo. Y entre eso está la discusión de la vida. Y siempre valorar, y da pena que todavía en el mundo se valore más la vida que no ha nacido que la vida de la mujer. Y ese es el tema. O sea, estamos hablando de valorar más una vida que tú no sabes si va a llegar a ser vida, la valoran más que la vida de la mujer. Y actualmente el Estado Dominicano tiene la oportunidad, a través del Poder Legislativo, de lograr un avance. Somos de los únicos 5 países del mundo que tenemos en todos los términos prohibido el aborto. Y ya 4, que ya Chile lo aprobó. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Un derecho de salud pública. Claro. O sea, las 3 circunstancias que estamos pidiendo que sean parte del nuevo Código Penal como excepciones. O sea, no estamos pidiendo que se despenalice el aborto en sentido general, que hayan 3 excepciones para que a esas 3 excepciones no se le condene a la mujer a ser revictimizada por la sociedad. ¿Y qué opinas sobre esto de que es que no se puede, dicen los religiosos, porque por ahí se van a colar los que no son? Perdón, lo más importante no es si se puede o no se puede, si se cuela, si no se cuela, sino los abortos se hacen. Sí, claro. Esa es la realidad. Sí, yo quiero saber qué médico está preso por eso. Sí. No, yo te enseño mucho que están ricos por eso. Exacto, pero se hacen los abortos y en las clases populares se hacen en condiciones sanitarias muy precarias y eso lo que hace es mortalidad materna y mortalidad infantil. Sí. Entonces estamos hablando que nuestro país está colocado ahora mismo en una alta tasa de mortalidad materna y una alta tasa Entonces, si la cosa se está haciendo, ¿por qué no se hace de una manera transparente y que se pueda hacer en condiciones sanitarias adecuadas? Pero sobre todo, ¿a quién estamos viendo que se pone en riesgo? A la mujer. A ti y a mí, a la que ganamos, claro, no a los pobres. No estamos hablando que afecte a la clase media, afecte a la clase pobre, porque las de clase media van a las clínicas y se hacen el aborto legal normalmente. Y las que son muy ricas se la llevan, antes era Puerto Rico, que estaba hace mucho, pero la llevan a Miami ya que está permitido. Entonces, pero las pobres que no tienen un avión para ir para Miami, no tienen ni visa, ni tienen con qué ir a un centro médico privado en República Dominicana, pues tampoco van a los hospitales y si lo que hacen es que hacen abortos clandestinos y ponen su vida en riesgo. Y cuando llegan al hospital
ya están en una situación que el médico tiene Una que atender septicemia, y tienen y se septicemia, mueren. se mueren, pierden sus órganos de reproducción Sí. por una mala práctica. Entonces, en eso es que estamos hablando. Estamos hablando a que el ser humano se ha deshumanizado y en esa deshumanización las políticas públicas juegan un rol importante y el Estado Dominicano está llamado a dar un servicio de salud pública que garantice la vida de las mujeres, pero también que le garantice una salud pública que sea protectora de una vida que existe y que no le dé la decisión en una situación de violación. Si el tío, el primo, el hermano la El viola, vecino, el vecino, pero los familiares la violan, que no esté condenada a abortar. Ahora, es su decisión de ella. Claro, si si la ella- ley, si el código se aprueba con las 3 causales, no significa que todas las mujeres tendrán que abortar, no. Que es una opción para No hay que la que decida, obligatoriedad. la que decida hacerlo no sea condenada. O sea, si a mí me violaron y yo decido mantener ese producto, es mi decisión. Claro. Pero si yo decido interrumpir ese producto, que no se me condene otra vez o se me viole otra vez el derecho y se me condene a yo tener un producto de una violación que yo no quiero y que además me va a causar daño y yo emocionalmente le causaré daño a ese Muchos producto. dicen, y vamos a responder esto en el próximo segmento, que para eso existe la adopción. ¿Cuál es tu ¿La opinión? qué? La adopción, que lo den ¿Adopción en de qué? que esa mujer debe de darlo en adopción, es lo que dicen. Oye, pero, por es lo favor. que dicen. Volvemos, señores. Siglo XVIII. Bien, amigos, vamos al último segmento de esta entrevista con la ministra de la Mujer, Janet Camilo, sobre las condiciones en general de la situación de la mujer, de los derechos que faltan por conquistar y de los que se han conquistado, que ya hemos visto en algunas partes. Recientemente, Janet, se aprobó la nueva ley hace 2 días atrás, 3 días, la nueva ley de partidos políticos. Había una cuota para la representación de la mujer en las anteriores legislaciones. ¿Qué aporta en el sentido de consolidar los derechos de paridad, que es lo que yo entiendo que debe ser? Lo justo. Lo justo, es decir, si son 50% mujeres y 50% hombres, porque la naturaleza se equilibra en el mundo entero, puede haber un 0.1 de más o de menos, pero nunca hay 60 y Sí, 40, nunca, claro, en ningún nunca. lugar del mundo, a menos que haya habido una guerra. Esos derechos de paridad, por ejemplo, en muchos países, los gabinetes paritarios ya es una norma. En Europa, inclusive en Sudamérica, se ha avanzado mucho en esto. ¿Qué aporta esta nueva ley de partidos políticos para mejorar la participación y la condición de la mujer en la política? Tú que eres una mujer política también. En el 2010 logramos la Constitución de la República Dominicana establecer la igualdad como un principio dentro de los principios que la Constitución establece. Y en ese sentido, el artículo 39.5 específicamente pues habla de la participación en los estamentos de poder en igualdad y equilibrio. Y el equilibrio, como tú decías, tiene que ser, ahí puede ser un 0 algo, pero no puede ser 60-40. Claro. Lo ideal hubiese sido pues que la clase política y los partidos políticos, los líderes de los partidos políticos fueron los que nos dieron esa ley, o sea que nadie eche culpa a quien no la tiene, como Así digo es. yo. El liderazgo político de los partidos políticos del país, sin excepción todos, pues apostaron al 60-40. Lo ideal hubiese sido la paridad. 50-50, claro. Entonces, pero avanzamos, no Antes retrocedimos. era 30. Antes era 33. Entonces, yo siempre soy de la que digo que tengo que ver los avances y Sí. la agenda pendiente son los desafíos de lo que no Claro, logramos, claro. pero bueno, avanzamos. Sí. En ese 40-60 avanzamos y es un gran salto. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en aquellas, primero que se pone que no puede haber un mínimo de ninguno de los dos sexos, ni un máximo de ninguno de los dos sexos. O sea, que el 60 puede ser mujeres, pero puede ser hombre, y el 40 puede ser mujeres, pero puede ser hombre. O sea, la anterior decía que era un 33% la cuota simple y lo tomaban como techo. En ningún lado ponían más de un 33%, ¿verdad? Porque nunca hay mujeres. Entonces, ahora hemos avanzado también en cómo está escrito en la ley. Pero también hemos avanzado porque cuando hablamos 60-40,
en los lugares donde hay 2 candidaturas, que se prepare todos los partidos políticos, tendrá que ser un hombre y una mujer. En las circunscripciones donde hay 2 diputaciones, tendrá que haber un hombre y una mujer. Yo estoy feliz. Yo me tuve calladita hasta que la promulgaran, pero ya está promulgada. ¿Qué significa eso? No le pueden quitar la mitad a un hombre o a una mujer para que... No. El 40-60, donde hay 2 candidaturas, significa que es un hombre y una mujer. Y eso implica la candidatura presidencial. Significa que para el próximo elecciones del 2020, todos los partidos políticos tendrán que presentar un hombre y una mujer a la candidatura vicepresidenciales y presidenciales. En los partidos políticos donde el hombre sea el candidato presidencial, tendrá que ser la vice una mujer. Sí. Y donde la mujer sea la candidata presidencial, tendrá que ser un hombre el vice. O sea que avanzamos de una manera tal que no se imaginan, y eso es una buena nueva, y lo estamos dando en este programa de televisión, excelente, que los binomios presidenciales desde ahora en adelante tendrán que ser obligatoriamente 1 y 1. Sí. Y eso es un avance. Y las provincias, escúchame, que hay varias provincias donde solamente hay 2 diputaciones, así que el liderazgo político de esas provincias, que siempre era dando codazo para que ninguna fuera mujer, que se prepare, porque por obligación tendrán que presentar las boletas, un hombre y una mujer. Y la misma ley dice que de no presentar esa boleta, pues la Junta Central Electoral no podrá aceptar las boletas. O sea que también la misma ley se encargó y es un paso de avance. Mire, esa ley tiene muchos avances. Y yo que la estoy leyendo en estos días, tiene muchos avances. Tiene tantos avances que yo creo que la cúpula de los partidos se pelearon por algo que era tan simple y no vieron todas las cosas que trae esa ley. Le trae mucha responsabilidad, trae sanciones para los partidos cuando violan el tema de la publicidad. Sí. O sea, sanciones. Hay un juez electoral. Hay un juez electoral, exacto. Sí. Trae muchas cosas interesantes para el sistema de partidos políticos, que yo creo en él y creo en que hay que fortalecerlo, porque la democracia tiene un instrumento importante que son los partidos políticos, que son el puente entre el pueblo y el poder. Sí. Entonces, cuando ese puente se rompe, cualquiera llega al poder y hace lo que quiere. Los partidos políticos, buenos o malos sus integrantes, que somos personas, uno le da vida, le da continuidad a la vida, uno ve cómo va desarrollándose cada liderazgo, uno los conoce, los oye hablar. Entonces, por eso es lo importante de la vida política. Yo no estaré todo complacida con esta nueva ley por el tema de la paridad, pero sí me siento que avanzamos y que este desafío ahora implica que tendremos que preparar a las mujeres. Y vamos ahora, para su información, para todo el país. La campaña del Ministerio de la Mujer, que comienza ya, es más candidatas, más mujeres, más candidatas. Iremos a empoderar a las mujeres en los pueblos, vamos para los municipios, con la Junta Central Electoral, con el Tribunal Electoral, a informarles a las mujeres cuáles son sus derechos, cómo ejercer esos derechos y sobre todo a empoderarlas, de que aspiren, de que salgan a aspirar a ser alcaldesas, diputadas, senadoras, regidoras, vocales, directora de distrito. O sea, las mujeres tenemos que aprovechar esta oportunidad y dar un paso al frente en el empoderamiento político, sobre todo con estas nuevas oportunidades que esta nueva ley nos está brindando. Señores, sin desperdicio, esta entrevista con Janet Camilo. Se nos acabó el tiempo, Julio. Nos queda creo que un minuto. Yo quería preguntarle que hay un concepto que dentro de los partidos políticos que son lo que llaman las leyes, las candidaturas cremalleras, así que tiene que ser un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, como si fuera un zipper. Bueno, esos son ahora los desafíos que la Junta Central Electoral, que tendrá que hacer el protocolo de aplicación de esta ley, pues esos son de los desafíos que tiene y hacia allá vamos. Sí. El Ministerio de la Mujer apuesta a las listas, ¿no? Sí, los reglamentos. La reglamentación, el Ministerio de la Mujer apuesta a las listas cremalleras, son listas que garantizan una mayor Claro, porque si todos los hombres, por ejemplo, están arriba y las mujeres abajo, pues entonces van a escoger más hombres, porque no terminan de leer. Esto es importante. Sí, y entonces vamos ahora con el tema de la reglamentación, para que el reglamento diga cómo va ese 40-60, y la apuesta es a que sea lista cremallera, así que esperamos que más hombres se sumen a este tema, porque cuando una mujer llega, no deja de llegar un hombre. Con una mujer llega la familia, el hombre, la necesidad. O sea, que es importante que sigamos feminizando el ejercicio político para fortalecer la democracia. Gracias, Janet, no solamente por la participación en este programa, sino por tu labor en pro de la mujer, que es en pro de toda la sociedad dominicana, porque como has dicho, cuando llega una mujer, llega la familia completa. Gracias, y a ustedes, amigos, hasta la próxima.